Las vírgenes veneradas en diversas tradiciones religiosas tienen un papel destacado, especialmente dentro del cristianismo y en particular del catolicismo, ortodoxia y algunas ramas del protestantismo. Estas imágenes o advocaciones de la Virgen María se asocian a tradiciones, milagros, apariciones y significados culturales únicos. Aquí te menciono algunas de las vírgenes más importantes a nivel mundial. Virgen de Guadalupe, México. Contexto: patrona de México y de América Latina. Historia: según la tradición, se apareció en 1531 al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, hoy Ciudad de México. Dejó su imagen milagrosa en la tilma de Juan Diego, que aún se conserva en la Basílica de Guadalupe. Significado: es símbolo de unidad, fe y resistencia cultural entre los pueblos indígenas y mestizos. Virgen de Fátima, Portugal. Contexto: una de las advocaciones más veneradas en Europa y el mundo. Historia: se apareció en 1917 a 3 pastorcitos en Fátima, Portugal. Les transmitió mensajes de paz, conversión y penitencia. Significado: es conocida por sus profecías, llamados a la oración y el famoso milagro del sol. Virgen de Lourdes, Francia. Contexto: muy popular en todo el mundo católico. Historia: se apareció en 1858 a Bernadette Soubirous en Lourdes, Francia. Le pidió construir una capilla y descubrió una fuente milagrosa. Significado: Lourdes es un lugar de peregrinación y sanación, visitado por millones de fieles. Virgen del Carmen, Chile, España y otras regiones. Contexto: patrona de los marineros, el ejército de Chile y comunidades carmelitas. Historia: su devoción está ligada a la Orden del Monte Carmelo y se extendió desde Tierra Santa a Europa y América. Significado: es símbolo de protección, especialmente contra las dificultades del mar. Virgen Negra de Czestochowa, Polonia. Contexto: icono nacional y espiritual de Polonia. Historia: según la tradición, es una pintura de origen bizantino. Ha sido venerada durante siglos en el monasterio de Jasna Gora. Significado: es un símbolo de unidad nacional y fe en momentos de adversidad. Virgen de la Caridad del Cobre, Cuba. Contexto: patrona de Cuba. Historia: según la tradición, fue encontrada flotando en el mar por 3 pescadores en el siglo XVII. Significado: representa la esperanza y la libertad, y tiene una conexión con las tradiciones afrocaribeñas como la santería, donde es sincretizada con Osun. Virgen de Aparecida, Brasil. Contexto: patrona de Brasil. Historia: una pequeña imagen de la Virgen fue hallada en 1717 por pescadores en el río Paraíba. A partir de entonces, comenzaron los milagros atribuidos a ella. Significado: es un símbolo de unidad nacional y fe para los brasileños. Virgen de Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. Contexto: aunque sus apariciones no han sido oficialmente reconocidas por la Iglesia, su devoción es masiva. Historia: en 1981, 6 jóvenes afirmaron haber visto a la Virgen María, que transmitió mensajes de oración, conversión y reconciliación. Significado: su santuario es un lugar de peregrinación en Europa del Este. Virgen de Montserrat, España. Contexto: patrona de Cataluña. Historia: también conocida como la Moreneta por su color oscuro, se encuentra en el monasterio de Montserrat, en una montaña cerca de Barcelona. Significado: es venerada como protectora espiritual de Cataluña. Virgen de la Altagracia, República Dominicana. Contexto: patrona de República Dominicana. Historia: su devoción comenzó en el siglo XVI y su imagen se encuentra en la Basílica de Higuey. Significado: es símbolo de protección y fe en la identidad dominicana. Otros ejemplos destacados. Virgen de la Merced, Ecuador y otras regiones, patrona de Quito y venerada en diversas partes de América Latina. Virgen de las Angustias, Granada, España, patrona de la ciudad de Granada.
Nuestra Señora de Walsingham, Inglaterra, un símbolo mariano del cristianismo anglicano y católico en el Reino Unido. Dimensiones culturales y sociales de las vírgenes importantes. Virgen de Guadalupe, México más allá del Tepeyac. La devoción a la Virgen de Guadalupe no solo es un símbolo de fe, sino también de identidad cultural. Se le considera la madre espiritual del pueblo mexicano y un puente entre las culturas indígena y española. Durante la independencia de México, fue adoptada como emblema de lucha y resistencia, y su imagen fue portada en estandartes por líderes como Miguel Hidalgo. Incluso hoy, su figura trasciende la religión y es un ícono cultural y político. Virgen de Fátima, Portugal, sus profecías y significado geopolítico. Las apariciones de Fátima se desarrollaron en un contexto histórico crucial, durante la Primera Guerra Mundial. Sus mensajes, interpretados como advertencias y promesas de esperanza, influyeron en la percepción espiritual de millones de personas. Además, sus 3 secretos, profecías, generaron un interés global, abordando temas como la conversión de Rusia y la Segunda Guerra Mundial. Este aspecto místico ha hecho que Fátima sea un punto de convergencia entre la fe y los eventos históricos. Virgen Negra de Czestochowa, Polonia, ícono de resistencia. La Virgen Negra ha sido históricamente un símbolo de resistencia polaca frente a la invasión y la opresión, especialmente durante las guerras con Suecia y los periodos de dominación extranjera. En la Segunda Guerra Mundial, su santuario se convirtió en un lugar de esperanza para los polacos perseguidos. Además, su influencia no se limita a Polonia, su imagen está presente en comunidades polacas en todo el mundo. Virgen de Lourdes, Francia, el impacto de la sanación. El santuario de Lourdes es famoso por los supuestos milagros de curación física y espiritual asociados a su fuente de agua. Esto ha hecho de Lourdes un destino para personas de todas las religiones que buscan esperanza y consuelo. Científicos y médicos han estudiado muchos de estos casos de curación inexplicables y algunos han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia como milagros. Esto resalta cómo la devoción puede generar impacto más allá de lo estrictamente religioso. Vírgenes y su influencia en el arte y la arquitectura. Virgen María como musa del arte sacro. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento y más allá, la Virgen María ha sido el tema central de innumerables obras maestras. Por ejemplo, la Anunciación de Fra Angelico muestra su pureza y humildad. La Madonna Sistina de Rafael representa la conexión divina y maternal. Las vírgenes negras del arte bizantino y gótico reflejan interpretaciones multiculturales de su figura. Los santuarios dedicados a las vírgenes, como Guadalupe, Lourdes y Fátima, han dado lugar a impresionantes edificaciones arquitectónicas que combinan arte, religión e historia. La Basílica de San Pedro de Roma y las catedrales de toda Europa también incluyen mosaicos y vitrales dedicados a la Virgen. Vírgenes y sincretismo religioso. En muchas culturas, las vírgenes han sido interpretadas o asociadas con figuras de religiones prehispánicas o africanas. Ejemplos. Virgen de Guadalupe y Tonantzin, en México, los historiadores han señalado que la aparición de la Virgen de Guadalupe coincidió con el culto a Tonantzin, una diosa madre azteca. Virgen de la Caridad del Cobre y Osun, en Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre se asocia con Osun, deidad yoruba de los ríos y la fertilidad. Virgen de Montserrat y cultos paganos, en la región catalana, algunos creen que la moreneta tiene raíces en antiguos cultos relacionados con la montaña de Montserrat. El papel de las vírgenes en la sociedad contemporánea. En la actualidad, las vírgenes no solo son figuras religiosas, sino también símbolos de lucha, esperanza y unión. Movimientos sociales. En América Latina, las vírgenes como Guadalupe o la Caridad del Cobre han sido adoptadas por movimientos indígenas, feministas y de derechos humanos. Turismo religioso. Millones de personas viajan anualmente a santuarios como Lourdes, Fátima y Guadalupe, lo que genera una enorme influencia económica y cultural.